Mire, antes de venir, hablé con mi amigo Daddy Alpire, el señor del clima. El señor del clima. Y estuvimos intercambiando criterios. Y evidentemente está lloviendo en todo el departamento. En todo eso, ¿será bueno, ingeniero, o malo? Es bueno. Es bueno por ahora en esa cantidad. Sí. Bueno, ya me pasó un dato hasta hace una hora que hablé con él. En Trigal habían llovido ya 50 milímetros. Ya. ¿Cuál es la preocupación, sin ánimo de ser alarmista, porque eso bajo ningún aspecto? Nosotros como Sociedad de Ingenieros promovimos un foro que nos llevó a que el Consejo Municipal de Santa Cruz organizara una sesión abierta, una consulta pública, donde estuvo presente el CEARPI, la Sociedad de Ingenieros y varios colegios de profesionales, opinando sobre lo que había que hacer para corregir la falta de mantenimiento de defensivos del río Piraí, con un tema adicional que yo lo puse en el tapete, que era que la gradiente del río Piraí entre La Guardia y la salida del canal Isuto es el desnivel 60 metros, porque son 20 kilómetros y son el 3 por 1000. Cada 1000 metros hay un desnivel de 3 metros. Uh-huh. ¿Y cuál es la preocupación? Que en muchas zonas, que yo las llamo frágiles, que fueron determinadas por la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros Agrimensores, se hizo un vuelo con dron, y se presentó el trabajo preocupado porque no hay barrancas del lado de la ciudad. ¿Qué es eso, barranca? Es decir, que no tiene borde el río. Ya. El río casi está al nivel del terreno. Estamos hablando del Piraí, ¿no? Del río Piraí. Sí. Entonces, la ciudad de Santa Cruz en este momento, con una lluvia intensa, tiene dos problemas. Uno, que puede ser una amenaza del río Piraí, al cual no lo estamos atendiendo como se debe. Y lo segundo, que la ciudad está sobrepasada su capacidad de solución del drenaje en horas pico de lluvia. El tiempo de concentración del agua en los lugares más bajos ha disminuido porque es mayor la cantidad de pavimento que hay y la falta de capacidad de mantenimiento de los canales, y la falta de capacidad de los canales por no hay mantenimientos. Otro peligro es de que los canales no tienen una baranda, llamémosle así, que alerte al ciudadano cuando se inunda una zona y no puede distinguir dónde está el canal. Claro. Entonces han habido casos de hace 15 días, cuando hubo una lluvia, que hubieron personas que lamentablemente se cayeron con sus vehículos a los canales porque no está esa alerta. Peligroso eso. Muy peligroso. Entonces las recomendaciones, que la gente evite transitar solo por necesidad de urgencia. En estos días de mucha lluvia, va a haber lluvias intensas. ¿Cuándo, ingenieros? ¿Hoy, mañana? Bueno, según mi amigo días, sí. Daddy y sus observaciones, estudioso del tema del clima, esta noche y mañana con un frente sur, luego baja la intensidad porque vuelca otra vez norte y nuevamente vuelca sur con nuevamente más lluvia. Ingeniero, vamos a un tema estructural, el río Piraí. Mire, lo que ha pasado con la Dana esta en Valencia. No creo que hubo un tema también ahí de crecida de un río prácticamente, más la Dana, ¿no? En algún momento creo que lo reencauzaron ese río, los asentamientos que se establecieron donde no se debe asentar la gente, y uno empieza a mirar lo que pasó en España y dice, caramba, ¿y aquí cómo estamos en Santa Cruz, el río Piraí? Usted dice, no lo estamos cuidando como se debe cuidar. Los asentamientos, me imagino, a los bordes del río también hay muchos por ahí hasta ilegales, pero ¿qué riesgo hay de que, mire, no queremos que se repita lo del 83 con esa riada, ¿no? Pero ¿cómo lo ve el tema del Piraí específicamente? Bueno, particularmente yo vengo pregonando de definir una ley que limite el espacio y genere lo que le llamamos la llanura inundación. Esa línea, si es imaginaria y con coordenadas, nadie la ve y nadie la respeta. El río tiene un derecho de vía. Con los bienes caudales máximos normales puede desbordar. Y hay que dejar ese espacio que es la llanura inundación y va a minorar el impacto del agua. En esa llanura hay que arborizar para que sirva de un freno natural. Y después podemos tener... ¿De qué superficie estamos hablando que se necesita arborizar? Mire, en la zona de la ciudad, el área de
del área de inundación está entre 300 a 1000 metros, dependiendo de la zona. Claro, si usted, por ejemplo, ve aquí, que es lo más visible, cuando pasa el cuarto anillo hacia el Urubó, prácticamente cruzando el cuarto anillo, inmediatamente está el dique defensivo, y luego todo eso hasta la entrada al puente es la llanura de inundación, y debe tener más de 1000 metros ese espacio. Entonces, eso es lo que debemos preservar para conservar la ciudad. Tenemos una ventaja para digamos, hacer un plan de contingencia coherente, porque también no es que no va a pasar alguna vez, va a haber alguna necesidad de una contingencia y debemos también estar preparados para dar respuesta a una emergencia. El último punto de medición del río en sus caudales está en la Angostura y más o menos son 4 o 5 horas en llegar a Santa Cruz. Eso nos da un tiempo para una reacción, pero no podemos improvisar, ¿no? ¿Hay un sistema de alerta cuando esté en esa crecida? Hay un sistema que tiene el CEARPI, ¿no? Pero el aparato de emergencia que debe manejar la gobernación y las alcaldías debe tener una buena coordinación y un buen sistema de respuesta. Siempre tenemos problemas con los dragueros, ellos se enteran tarde o no hacen caso y tiene que ir un helicóptero o algunos se lo lleva el río. Bueno, siempre hay ese tipo de problemas. Eso es lo que debemos evitar, los riesgos. Y volvemos a la enseñanza que nos da España, nos dio Brasil, nos ha dado Cobija y también Tarija. El mantenimiento es fundamental. Tarija, lo último que ocurrió. Sí, primero, el mantenimiento. Segundo, que es básico, tenemos la topografía de la zona y podemos identificar la zona de riesgo, la zona donde está posible afectada a inundaciones. No debemos permitir asentar a nadie. ¿Hay asentamientos? Pero por supuesto, eso es lo que se ha determinado, no solamente asentamientos, sino basurales que obstruyen y contaminan el río Piraí, y hay que tener una política seria. A raíz de todo esto que ha sucedido en Tarija, hoy día hablé con uno de los asesores técnicos del concejal Alberti, y mañana a las 8:30 vamos a tener una reunión para reactivar esa comisión que quedó hecha, pero no se ha hecho nada. Qué bueno. Y a mí me preocupa porque después uno pregona y va a ser como viene el lobo. Claro, hay que hacer ya algo. Estamos asumiendo los compromisos que debemos tener. Ahorita que está empezando a llover, ya mañana, prevenir. Ojalá que sea una lluvia más, pero es una alerta, un tirón de orejas, porque esto es sorpresivo. Le vuelvo a reiterar, tenemos que ser responsables y tomar. Mire, estamos hablando antes que empiece a ocurrir, ¿no? Ojalá que las autoridades, el concejal por lo menos lo ha tomado en cuenta. Venimos hablando. Usted viene más antes todavía. Venimos hablando hace tiempo, pero bueno, no nos cansaremos hasta que veamos que realmente las instituciones que tienen la obligación de reaccionar y ejecutar lo hagan, ¿no? Ahora, ingeniero, usted debe conocer, pues lo conoce, lo que ocurrió en el 83, que el agua del Piraí entró hasta de Equipetrol prácticamente. Bueno, yo vivo en la zona que se inundó. Ya. Todo el mundo me decía... ¿Está descartada esa posibilidad? Mire, todo depende de los volúmenes de agua. El tema de la ciudad, para que nos imaginemos, usted traza, digamos, una transversal del río Piraí hacia el Río Grande, y el río Piraí está más alto que el Río Grande, o sea, hay un declive, una gradiente hacia el este, y si hace del sur hacia el norte, declina hacia el norte. Entonces la componente es un vector que va de sur-oeste a noreste. Esa es la inclinación natural del terreno, y si en la zona sur-este, o sur-oeste, perdón, entra el río a la ciudad, pues va a llegar a la ciudad, a gran parte de la ciudad, no sé hasta dónde, porque habría que ver las curvas de nivel, cómo se comportaría el agua una vez ingresando al área poblada. Exactamente. Entonces, pero ya sabemos que tenemos el peligro, que el río está más alto que la ciudad, que hay puntos vulnerables. ¿Qué más esperamos? Es decir, los defensivos que se construyeron. Los defensivos pues están solamente desde el canal del kilómetro 6 hasta las lagunas de oxidación. En la recta o en el tramo medio recto de Santa Cruz hacia La Guardia han hecho algunas cositas sobre la orilla del río, pero hace falta definir también esa llanura de inundación y hacer un defensivo para garantizar que no sucedan
ningún peligro a la ciudad. ¿Y la inversión será cara para un defensivo ahí? En este momento no tengo costos con los desfasajes, pero no hay precio si comparamos la inversión que tiene la ciudad. Yo muchas veces discuto, cuando hablaban de urbanizar el área de inundación en el río Piraí, que todo el mundo quiere brincarle, yo le digo por una cifra, póngale 500 millones de dólares, póngale 1.000. ¿Qué inversión hay en Equipetrol solamente desde La Roca y Coronado hasta el Cuarto Anillo, la zona que se inundó? Yo he hecho un estudio con mis estudiantes, no lo han terminado, pero llevamos más de 3.000 millones de dólares, llegando al tercer anillo. Si usted suma la edificación, los restaurantes, los supermercados, toda la inversión que hay, es millonaria. Claro. Y no podemos poner en riesgo pues la ciudad por 4 bellacos que quieren urbanizar la orilla del río, y más bien invirtamos en preservar la ciudad, en dar seguridad y olvidarnos de eso. El otro tema que siempre está en boga de hacer una autopista costanera, estamos hablando de metrópolis y debemos pensar en no seguir congestionando el Cuarto Anillo, ya no hay espacio para nada. Deberíamos integrarnos con Porongo y hacer un anillo metropolitano y se acaba el baile. Había un proyecto desde Buenavista, kilómetro 13, que hubiera ayudado muchísimo, pero con el tema de los acuíferos, que es un tema aparte muy discutible, se frenó el proyecto. Sí. Entonces, y yo veo que sigue impulsando la brecha, el gasoducto, que va por unas urbanizaciones sin gente, pero como hay pavimento, dice, por aquí le vamos a echar que es más barato, pero estamos multiplicando por 100 la contaminación de los acuíferos con esas decisiones, ¿no? Muchos problemas tenemos, ingeniero, ¿no? Sí. Urbanos, y finalmente lo que usted mencionaba, las recomendaciones ya en la ciudad, ¿no? Los canales de drenaje y todo eso. La alcaldía sabe, no de ahora, es más, falleció una exalcaldesa y presidenta del consejo, que fue la profesora Sara Rivera, porque se inundaron los canales y no se sabía dónde estaba el canal y tuvieron la mala suerte de caer y ahogarse ella y su hijo. ¿Cuántos años hace de eso? Y hasta ahora hay canales que construyen sin las barandas, sin el guardarray, para que la gente sepa dónde empieza el canal y evite una muerte, un accidente fatal. Bien, ingeniero, le agradecemos mucho. Vamos a seguir hablando, ingeniero, porque bueno, la primera recomendación, si hoy llueve intensamente, entonces transitar. Hay que evitar salir, quedarse y esperar que bajen las aguas para poder transitar con seguridad. Bueno, gasolina no hay mucho, ni diésel para transitar. Nos están obligando a ser más caseros a la falta de combustible. Ingeniero, gracias. Alguien me pedía, para cerrar ya bien este bloque, si es diferente el río Amazonas que el río Grande, ahí averiguaba Nona. ¿Usted sabe, ingeniero, cómo es esta definición? El río Amazonas y el río Grande son dos ríos distintos. Son dos ríos distintos. Claro, no. Sí. El río Grande es un afluente. Claro. Es afluente del río Beni. El río Beni y todo son de la cuenca del Amazonas, pero son afluentes. El río Amazonas nace en Colombia, en Venezuela, y atraviesa por Brasil, Perú, y todos estos ríos que van hacia el norte son afluentes de la cuenca del Amazonas, ¿no? Bueno. Pero el Amazonas no pasa por Bolivia. Formamos parte de la cuenca del Amazonas. Somos parte de la cuenca a través del río Madera. Y de ahí Madera se desprenden los otros afluentes. Sí. Muy bien, ingeniero. Ya vamos a hablar en un momento de los otros ríos. Porque hay otra población ahí bajo riesgo, me imagino, en Yapacaní, Chilo, Río Grande. Todas esas regiones de la cuenca baja dependen mucho del comportamiento de la cuenca alta y media, ¿no? Entonces son los que sufren más al final, porque el agua termina en esa zona, ¿no? Claro. San Pedro, en el caso del río Piraí, el norte de Obispo Santisteban, y bueno, ya ellos casi que se han acostumbrado a convivir cada vez con inundaciones. Sí. Pero bueno, tenemos que hacer algo, creo que todavía estamos a tiempo.